Shalom a todos, bendiciones del Eterno. Baruch Hashem, que tenemos la extraordinaria oportunidad de poder grabar un video con respecto a la parashá de esta semana, la parashá Hashabua, que tiene por nombre Jucat. Vamos a ver varios temas importantes en esta parashá. Entonces, sin más que decir, vamos a ir colocando el material que tenemos cargado para ustedes en el día de hoy. Aquí está Talmud Torah, estudio de la Torah, y la parashá de hoy se llama la parashá Jucat, la parashá de esta semana. ¿Cuál es el significado del nombre de la parashá? Jucat, como hemos venido diciendo, es el nombre de la parashá de esta semana. Y su nombre significa estatuto o decreto. Y nos da una referencia a una categoría de mandamientos que se encuentra en la Torah. Como veremos más adelante, este tipo de mandamiento se caracteriza por, sobre todo, sobrepasar el entendimiento humano. ¿Okay? No es que son mandamientos ilógicos, sino que son mandamientos que sobrepasan la lógica del hombre. Todo eso lo vamos a ir mencionando un poquito más adelante. ¿Cuáles son los temas entonces que podemos encontrar en esta parashá? La propuesta que tenemos para hoy son 4 temas que he podido mirar en esta parashá. Seguramente hay muchísimos más, pero estos 4 temas es lo que yo he podido mirar en esta parashá en esta semana. En primer lugar, los diferentes tipos de los mandamientos que tenemos en nuestra Sagrada Torah. Vamos a explicar un poquito ese tema de la categoría de los mandamientos que tenemos. Segundo lugar, Mashiach en la parashá. Vamos a explicar algunos aspectos importantes. En tercer lugar, los méritos de la Sadiquín proveen bendición en su generación. Y por último, un tema que he querido un poquito más motivacional, he querido llamar Hashem pelea por nosotros. En referencia a unas guerras que la Torah nos narra en esta parashá, y dice la Torah que Hashem entregó a los enemigos en manos de Israel. Y vamos a estudiar algunas claves allí con respecto a ese punto importante. Con respecto al primer tema, el tipo de mandamientos en la Torah. Todos sabemos que la Torah consta de 613 mitzvot, mandamientos. Sin embargo, estos podemos dividirlos en diferentes categorías. Por ejemplo, pudiéramos dividirlo en 2 categorías que tienen que ver con las leyes que regulan la relación entre el hombre y Dios, y las leyes que regulan la relación entre el hombre y su semejante. Es decir, pudiéramos dividir fácilmente la Torah en los mandamientos que tienen que ver con mi relación con Hashem y los mandamientos que tienen que ver con mi relación con el prójimo. Por eso es que cuando a nuestro maestro, nuestro santo maestro, le preguntaron cuál es el más grande de todos los mandamientos, Yeshua, sin dudarlo, dijo lo siguiente. El primero es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Y el segundo es semejante, dijo el Rabbi, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 pilares se sostiene toda la Torah. Por lo tanto, tenemos mandamientos que regulan nuestra relación con Hashem y mandamientos que regulan nuestra relación con el prójimo. Otra división que pudiéramos hacer con respecto a los mandamientos son los mitzvot ta'aseh, es decir, los mandamientos positivos, harás, y los mitzvot lo ta'aseh, los mandamientos negativos, no harás. Es decir, pudiéramos dividir la Torah en 2 categorías. Mandamientos que nos piden una acción, haz esto, haz aquello, etcétera, etcétera. Y mandamientos que nos piden una omisión, no hagas esto, no hagas aquello, etcétera, etcétera.
Entonces, pudiéramos dividir los mandamientos en esta categoría, y de hecho los sabios dicen que hay 248 mandamientos positivos de ta'aseh, harás, y 365 mandamientos negativos de no harás. ¿Ok? Sin embargo, la parashá de esta semana nos habla de un tipo de mandamiento que es denominado Jukab. Y en virtud a este tipo de categorías de mandamientos, entonces pudiéramos dividir la Torá en tres categorías. Mandamientos que son conocidos como mishpatim o juicios, que el Talmud define como leyes que la mente humana hubiera concebido por sí misma. Y aun si la Torá no lo hubiera dictado, la mente lo hubiese podido comprender. O sea, el hombre lo hubiese podido establecer sin que Hashem lo mandara. ¿Qué tipo de mandamientos son estos? Sobre todo los mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo. ¿Ok? No matarás, no robarás. ¿Ok? Todos los mandamientos civiles que tienen que ver con nuestra relación en la sociedad, nuestra relación con el prójimo. ¿Ok? Ese tipo de categoría de mandamiento, la Torah lo llama mishpatim. Tenemos otra categoría de mandamientos que la Torah llama edot o idiot, que son preceptos testimoniales. Es decir, nos recuerdan eventos. Y una vez que Dios los mandó a cumplir, tienen también su lugar en el intelecto, es decir, tienen sentido. Guarda la fiesta de Pesa porque en ella saliste de Egipto. ¿Por qué voy a guardar Pesa? Para recordar la salida de Egipto, para recordar la independencia de Israel, para recordar el nacimiento de la nación de Israel. Es decir, son mandamientos que tienen también su comprensión y son conocidos en la Torah como edut o edot o idiot, que son testimonios. ¿Ok? Mandamientos que son testimonios. Tenemos, disculpen, se me movió aquí un poco. Tenemos otra categoría de mandamientos, entonces, que son los que habla esta parashá. Jukim, Jukot, Juká. ¿Ok? Este tipo de mandamientos, los sabios dicen que son suprarracionales, es decir, están sobre el racionamiento humano, sobre la lógica humana. ¿Ok? Entonces nos dicen los sabios que los ejemplos primarios de Jot son las leyes de la pará Adumá, por ejemplo. Son las leyes que tienen que ver con la tumá, con la impureza, y la pureza, la tajará. ¿Ok? Y por lo tanto, esto son leyes que no pueden ser explicadas por la razón humana, sino que desafían la estructura de las prioridades y organización de carácter lógico. ¿Ok? Incluso van más allá de la racionalidad. ¿Ok? Por lo tanto, estos mandamientos son mandamientos que son incomprensibles para la mente humana, pero tienen una lógica divina. ¿Ok? Pero que el ser humano no logra comprenderlo. Sin embargo, este tipo de mandamientos tenemos que obedecerlos, aunque no los comprendamos. Entonces, la observancia de estos mandamientos, sea que los entendamos o que no los entendamos, trae a nuestras vidas tres cosas importantes. Número uno, Kedushá, santidad. Nos hace ser distintos, nos aparta, nos hace ser diferente al resto de las naciones y trae una Kedushá a nuestra alma, una dosis de santidad a nuestra alma. La segunda, que trae la obediencia a los mandamientos, lo entendamos o no los entendamos, trae Debekut Hashem, unión con Hashem. De hecho, la palabra misma, que es una palabra generalizada para todos los mandamientos, para todas las categorías de los mandamientos, tiene que ver con unión, tiene que ver con una raíz que tiene que ver con conexión, con unirte. Y por lo tanto, cada vez que nosotros guardamos una misma, logramos alcanzar Debekut Hashem, unión con el Eterno. ¿Ok?
Y lo tercero que logramos alcanzar cuando cumplimos un mandamiento, entendamos o no lo entendamos, es recompensa en este mundo y en el mundo por venir. Ciertamente hay recompensa en este mundo. La Torá declara un montón de bendiciones que nos alcanzarán si obedecemos sus mandamientos. Salud, prosperidad, éxito, bendición, un montón de cosas que la Torá promete. Sin embargo, nuestros jajamín enseñan que la mayor recompensa de una misma es la misma en sí, y que por lo tanto nosotros vamos a gozar en la eternidad el placer de haber cumplido una misma, la alegría extraordinaria de haber cumplido con una misma en este mundo presente. Pero por el contrario, si transgredimos esa misma, esa pena y ese dolor lo vamos a sufrir por la eternidad. ¿Ok? Por lo tanto, la recompensa de una misma es la misma. Y por lo tanto, la recompensa en sí de los mandamientos del Eterno no son en este mundo presente, sino que estarán en el mundo por venir, donde gozaremos placer por la eternidad por haber cumplido la voluntad de Ribono Shel Olam, de nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, de allí la importancia de que cada uno de nosotros tenemos que guardar cada uno de los mandamientos de la Torá. Nuestro Santo Maestro también habló de esto. Nuestro Rebbe dijo, cualquiera que guarde uno de estos mandamientos, por muy pequeño, por muy ketaná, que sea esa misma, grande será la recompensa en el mundo por venir. Por lo tanto, tenemos que caracterizarnos por cumplir los mandamientos de la Torá. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es lo siguiente. ¿Cuántos mandamientos están vigentes hoy en día? ¿Cuántos mandamientos podemos cumplir hoy en día que las circunstancias actuales nos permiten cumplir estos mandamientos? ¿Ok? Mientras muchos de nosotros sabemos que hay 613 mandamientos en la Torá, 248 positivos y 365 negativos, no se cuentan los mitzvot como aplicables hoy en día. Y por lo tanto, fuera de Israel, donde vive la mayor cantidad del pueblo judío, cuando no tenemos templo en pie, todas las ofrendas, por ejemplo, que la Torá determina que debían cumplirse cuando el templo estaba en pie, hoy en día no son entregadas. Y por lo tanto, nuestros sabios enseñan que de los 248 preceptos positivos, solo 126 son aplicables hoy en día. 126. Y de los 300 mandamientos negativos, hoy en día solamente 243 mandamientos negativos se pueden cumplir. Por lo tanto, hoy en día, hoy por hoy, tenemos 369 mitzvot que siguen en pie. De estos 369 mandamientos que sigan vigentes hoy en día, no necesariamente los cumplimos todos. ¿Por qué? Porque hay unos mandamientos que dependen a ciertas circunstancias. Por ejemplo, si una persona hizo un juramento, una promesa, esta persona no debe tardar en cumplirla. Es una misma de no tardar en cumplir lo que prometiste. Pero si no cumpliste, si no hiciste una promesa, entonces no tienes que guardar la misma. La misma está relacionada con la promesa. ¿Ok? Por lo tanto, también tenemos otro tipo de mandamientos que una persona que tenga una casa con un tejado tiene que construir un cerco alrededor de ese tejado. ¿Ok? Por lo tanto, hay mandamientos que aunque están vigentes, aunque las circunstancias, aunque están vigentes hoy en día, porque no están relacionados ni con la tierra de Israel ni con el templo, sin embargo, hay circunstancias que no nos permiten cumplir esos mandamientos. Y por lo tanto, en la actualidad hay solo 270 mandamientos que estamos obligados a observar, sin importar la circunstancia ni la situación en la que una persona se encuentre. De estos 270 mandamientos que hay, 48 mandamientos son positivos, harás.
Y 222 mandamientos nos demanda una omisión, es decir, no tenemos que hacer algo. No robes, no cometas adulterio, no mates. Es decir, simplemente debemos omitir algo. ¿Ok? Y solamente 48 mandamientos nos ordenan en la actualidad cumplir algo, hacer algo. Voy a explicar algo que es sumamente importante, Decíamos hace un momento algo. Cada mandamiento tiene una recompensa. Cada mandamiento es extraordinario. Trae Kedushá, trae Debekut Hashem y trae bendición en este mundo y en el mundo venidero. Por lo tanto, cuando uno comprende la importancia de cumplir los mandamientos de Hashem, uno debe esforzarse por hacer la voluntad del Eterno y uno debe, en vez de desear de que no hayan tantos mandamientos, uno debe lo contrario, desear poder cumplir más mandamientos. Una de las razones por la cual Moshe Rabbeinu clamó tanto al Eterno, que por cierto en esta parasha nos narra la razón por la cual Moshe no se le permitió entrar en la tierra prometida, porque golpeó la roca cuando Hashem le dijo, háblale, y no santificó a Hashem delante del pueblo. Entonces, una de las razones por la cual Moshe Rabbeinu clamó tanto al Eterno para que Hashem lo permitiera entrar en la tierra prometida, fue precisamente por la razón de que él quería poder cumplir muchos mandamientos. Mandamientos como, por ejemplo, el sacar el diezmo, las primicias de la tierra de Israel. Mandamientos que es guardar el jubileo, guardar el año sabático. Mandamientos que estaban relacionados con la tierra de Israel y que Moshe, por no haber entrado a la tierra de Israel, estaba incapacitado de poder cumplir esos mandamientos. Y Moshe quería entrar a la tierra de Israel, era para poder cumplir mitzvot, porque él sabía que la recompensa en el mundo venidero por guardar una mitzvah es grande. Y el deseo de Moshe era poder cumplir la mayor cantidad de mandamientos que fueran posibles. Claro, como Hashem sabía el corazón de Moshe, Hashem consoló a Moshe Rabbeinu. Y le dijo, Moshe, por tú haber enseñado a los Israel esto mismo, cuando ellos lo cumplan, se te contará como si tú lo hubieses cumplido. Y eso te consoló un poco el corazón de Moshe Rabbeinu. Por lo tanto, uno debe desear cumplir la mayor cantidad de mitzvah. Uno debe desear poder cumplir la mayor cantidad de mandamientos. Quisiéramos nosotros tener hoy la posibilidad de poder cumplir los 613 mandamientos, pero las circunstancias actuales no nos permiten. Muchos de nosotros quisiéramos hacer aliyá, pero no hay circunstancias que nos lo permitan. Y así muchísimas cosas que no tenemos templo, etcétera, etcétera. Entonces no podemos cumplir una cantidad de mandamientos. Y por lo tanto, los mandamientos que podemos cumplir hoy, que son 48, porque los otros mandamientos simplemente no hagas esto, no cometas esto, no hagas esto, no estafes a tu prójimo, no le cobres intereses, abstente de esas cosas. Pero los mandamientos que demandan una acción de nosotros para cumplirla son simplemente 48 misbot. 48 misbot que debemos esforzarnos para poder cumplirlo. Esforzarnos para poder cumplirlo. Por lo tanto, una de las características que debe estar en nosotros es el cumplimiento de los mandamientos, luchar, vencer cualquier obstáculo, cualquier cosa que se nos presente. Permítanme darle algunos testimonios importantes en virtud de este tema. En Venezuela estamos viviendo circunstancias difíciles. Y sobre todo este año se han puesto más difíciles todavía. Los años anteriores eran circunstancias difíciles, pero podíamos solventarlas. Este año las circunstancias han estado mayor en extremo. ¿Y cómo cuesta aquí guardar la Torah? ¿Cómo cuesta aquí conseguir, por ejemplo, maxó para pesa? Conseguir vino kasher le pesa.
¿Cómo cuesta acá conseguir elementos para cumplir las mitzvot? Dentro de poco estaremos celebrando Sukkot. Y año tras año he tenido que tomar sobre mis hombros la manera de poder buscar la solución para traer las especies de Sukkot, una misma de la Torah. Las Arba'a Minim, las especies de Sukkot. Y hay muchos hermanos que son testigos el esfuerzo enorme y muchos me han apoyado. Y bendito sea Hashem por la vida de ellos y que Hashem les recompense grandemente a muchas personas que nos han apoyado año tras año. Pero a pesar de las circunstancias difíciles que vivimos en el país y a pesar de las cosas difíciles que tenemos hoy en día en Venezuela, tenemos años consecutivos trayendo las especies de Sukkot y tenemos la confianza de que este año también lo lograremos. Aunque este año nos quitaron todo tipo de acceso al dólar, no hay manera de adquirir dólar, no hay manera de conseguir dólar en el país para poder importar y traer cosas de afuera. Pero sin embargo, tenemos la plena confianza de que este año, a pesar de las circunstancias actuales, a pesar de las medidas que han colocado para evitar que uno pueda tener acceso al dólar, etcétera, etcétera, tenemos la plena seguridad de que este año vamos a vencer las especies una vez más. Y estamos luchando contra circunstancias, estamos luchando contra adversidades enormes. ¿Pero por qué luchamos? Porque una misma cumplimiento una misma trae tres cosas importantes a nuestra vida. Kedushá, una porción de Kedushá a nuestras vidas. De Betkut Hashem, unión con el Eterno. Y recompensa en este mundo y en el mundo venidero. Y eso es lo que nos motiva. Pero por sobre todas las cosas, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Agradarle, obedecerle. Que Hashem vea en nosotros la disposición enorme de poder querer cumplir una misma. Año tras año, 10 especies de Sukkot traemos para que 10 comunidades en Venezuela puedan celebrar la festividad y puedan cumplir la misma. Y nos turnamos. Cada comunidad tiene por lo menos 20, 30 hombres. Y una sola especie para que los 30 hombres, 20 hombres que hay en una comunidad, nos turnemos para poder cumplir la misma, pero lo hacemos con amor. ¿Cuánto más ustedes que quizás no están viviendo las circunstancias que nosotros vivimos? Debemos esforzarnos. Debemos conocer los mandamientos de Hashem y buscar la manera de cumplirlos, de obedecerlos, porque eso traerá gran bendición a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, esto es uno de los aspectos importantes que tiene la parashá que queríamos compartirles en esta hora. Otro de los temas que queremos hablarles es el tema de Mashiach en la parashá. ¿Ok? El nombre de la parashá para esta semana es Jucat, como lo hemos venido diciendo, que normalmente se traduce como decreto y en algunos casos como estatuto. Jucat hace siempre referencia a mandamientos que no tienen forma lógica de ser entendidos. ¿Por qué? Porque van más allá de la capacidad humana para comprenderlos. Por lo tanto, cada vez que nos encontramos en la Tanaj con un decreto, con una Jucat, con un tipo de Hok, un tipo de decreto, estamos en presencia de un misterio. Un misterio. Y es interesante que la promesa de Mashiach también es denominada por la Torá con la misma raíz. En uno de los Tehilim, Salmos 2, verso 7, dice, yo proclamaré un hot, yo proclamaré un decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y por lo tanto, de esto aprendemos que Mashiach es un misterio que solamente puede ser comprendido cuando el Padre lo quiera revelar. ¿Ok? Mashiach es un Hok. Y por lo tanto, en esta parashá que tiene por nombre Jucat, este tipo de decretos que son un misterio y que necesitamos la revelación divina para poder comprenderlo, Mashiach está
aludido en esta parashá en un montón de partes. ¿Ok? Una de ellas, ¿ok?, de estas alusiones es precisamente, como dijimos, que Masías está aludido en el Hok, en la Juká, en el decreto que le da nombre a esta parashá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una Juká es un misterio. Y por lo tanto pudiéramos hablar de el misterio de Masías. El misterio de Masías. ¿Ok? Shaul, el Rastá, nos habló de eso, del misterio de Masías que no fue revelado a otras generaciones como lo es revelado ahora por la Ruach HaKodesh. Masías es un misterio, ¿ok? Y por lo menos hay 3 puntos más, pero voy a dejar otro aparte, para otro punto que voy a tocar más adelante y lo voy a enlazar también con Masías. Pero hay dos temas más. Número 1, la roca que le seguía, dice Shaul. Había una roca, que dice el Midrash, que seguía al pueblo de Israel constantemente. Y en el lugar donde el pueblo se detenía, la roca se detenía y comenzaba a brotar agua. Shaul dice, esa roca era Mashiach. Y aquí en esta parashá, esa roca dejó de dar agua cuando Miriam murió. Y entonces Hashem le dijo a Mosé, ve y háblale a la roca. Y Mosé estaba, bueno, hay varias cosas ahí que el Midrash habla, ok, pero lo cierto es que Mosé golpea la roca. Y sí, la roca comienza a brotar agua, pero después que hace eso Mosé, Hashem le dio una sentencia a Mosé, le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué, Hashem? Porque no me santificaste delante de los hijos de Israel. Ahora, si entendemos algo, que esta roca era Mashiach, podemos entender por qué Hashem no permitió que Moshe entrara. Porque Moshe golpeó a Mashiach. Y por lo tanto Moshe creó un sentimiento de rechazo hacia Mashiach. Voy a explicar algo que es sumamente importante. En 2 ocasiones la Torah habla de esta roca. Una en el libro de Shemot, donde Hashem mismo le dijo, golpea la roca. Y Moshe golpeó la roca y la roca brotó agua. Y ahora en el libro de Bamidbar que estamos estudiando, Hashem le dijo en esta oportunidad, ya no la golpeé, ahora háblale. Ahora háblale. Estas 2 ocasiones donde la Torah habla de la roca, nos habla de las 2 revelaciones del Mashiach. Uno como Mashiach ben Joseph y otro como Mashiach ben David. El Mashiach ben Joseph es el Mashiach que puede ser golpeado. El Mashiach que puede ser golpeado. Y por lo tanto, eso hace referencia a la roca en Shemot que Hashem le dijo a Moshe, golpéala. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Mashiach ben Joseph tiene que ser golpeado. Tiene que sufrir para un punto que vamos a hablar más adelante en la parashá. ¿Ok? Pero el Mashiach ben Joseph tiene que ser golpeado. Sin embargo, en esta segunda ocasión, esta roca hace una referencia a Mashiach ben David. Y Mashiach ben David no puede ser golpeado. Mashiach ben David, todos los enemigos de Mashiach ben David serán puestos a estrado de sus pies. Y por lo tanto, a Mashiach ben David no hay que golpearlo. ¿Ok? Y por lo tanto, Moshe, al golpear la roca en esta segunda oportunidad, Moshe se le dio un decreto, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y según lo que yo he recibido de mi maestro, Moshe causó, de alguna manera, un sentimiento de rechazo a Mashiach. Y es por eso que a nuestro santo maestro lo rechazaron con su propuesta divina, algo que hablaremos un poquito más adelante también. ¿Ok? El tercer punto donde vemos a Mashiach en esta parashá es con respecto a la serpiente de bronce. Dijo nuestro santo maestro, el Hijo del Hombre tendrá que ser levantada
como fue levantado la serpiente en el desierto. ¿Por qué fue levantada la serpiente en el desierto? Los hijos de Israel murmuraron contra Hashem y Hashem comenzó a enviar serpientes que comenzaban a picar a los hijos de Israel y morían. Y cuando los hijos de Israel reconocieron su error, comenzaron a hacer teshuvá. Hashem le dijo a Moshe, construye una serpiente de bronce y colócala. Y todo aquel que sea picado por una serpiente y mire a la serpiente, será sanado. Será salvo. Y por lo tanto, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así Mashiach ben Yosef sería levantado. Y todo aquel que mirare a Mashiach ben Yosef sería salvo. Sin embargo, esta serpiente de bronce, más adelante en la historia de nuestro pueblo, cuando nuestro pueblo logró tomar posesión de la tierra, logró comenzar a habitar en la tierra prometida, esta serpiente de bronce fue convertida en un ídolo. Fue convertida en un ídolo. Y lo mismo ocurrió con Mashiach ben Yosef. Los no judíos que siguieron la enseñanza de Mashiach, más adelante se apartaron de sus raíces hebreas y levantaron un culto, un ídolo alrededor de Mashiach. Y déjenme decirles algo con responsabilidad. Aunque Mashiach representa al Padre, aunque Mashiach merece honra, Mashiach no es Hashem en naturaleza. Y por lo tanto no podemos convertir a Mashiach en un ídolo. Hay un solo Dios, Hashem, el Padre. Pero Shaul dice, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y eso es Mashiach, hombre. Y por lo tanto, convertir a Mashiach en un objeto de adoración es hacer lo que hizo Israel con la serpiente años más tarde, convertirla en un ídolo. Y eso fue lo que hizo el cristianismo histórico. Por lo tanto, a Mashiach hay que verle levantado en el desierto, como la serpiente fue levantada, pero no para convertirlo en un objeto de idolatría. No para convertirlo en un objeto de idolatría. ¿Ok? Y es un aspecto importante que la parashá de esta semana nos habla de Mashiach en la parashá. Sin embargo, hay otro aspecto que tiene que ver con el otro tema que voy a tratar a continuación. Los méritos de los sadiquín traen bendición a su generación. Voy a explicar un poquito este tema. Hemos colocado aquí, Hashem provocó que el manantial de Miriam desapareciera temporalmente, para que los hijos de Israel se dieran cuenta que su manantial de agua había sido dado por los méritos de Miriam. Así, apreciando su grandeza, ellos harían duelo por esta sadiquet, esta mujer justa, de una manera apropiada. La generación del desierto recibió 3 bendiciones en mérito de 3 grandes sadiquim. Por el mérito de Miriam fue dado el manantial de agua. Por el mérito de Aarón, las nubes de gloria cubrían el campamento de Israel. Y por el mérito de Moshe, el maná era enviado al pueblo. ¿Ok? Eran 3 cosas importantes. ¿Por qué estos 3 líderes eran asociados con estos particulares dones? ¿Por qué? Porque ellos, dice el Midrash, ellos personificaron los 3 pilares que sostienen el mundo. ¿Cuáles son esos 3 pilares? La Torah, la Avodat Hashem y los actos de bondad. Moshe, por ser el dador de la Torah,
y el maestro por excelencia. Por consiguiente, los hijos de Israel recibieron el maná, cuya entrega diaria alimentaba la necesidad de ganarse la vida y cuya ingestión los asistía en el estudio de la Torá. El maná era un alimento espiritual, así como la Torá es un alimento espiritual. ¿Ok? Aarón personificó la abodá, el servicio al Eterno. Y por lo tanto, esa devoción de Aarón al servicio de los sacrificios atrajo la presencia divina en la congregación de Israel. Las nubes de gloria fueron por lo tanto provistas en su mérito, porque ellos representaban la Shekinah que moraba en el pueblo de Israel. Miriam sobresalió en el tercer aspecto, que fue la bondad. Desde su juventud, Miriam se dedicó al bienestar de su pueblo. Aún como una niña pequeña, asistió a su madre como partera. Llevó comida a los pobres. Y a causa de su atributo de bondad, Hashem le proveyó a los judíos el manantial de agua, que es una necesidad vital. ¿Ok? Por lo tanto, uno de los aspectos que enseñan nuestros sabios es que una generación goza de ciertas bendiciones gracias a un sadi que hay en su generación. Por lo tanto, seguramente gracias a algún sadik que hay en nuestra generación está gozando algún bienestar, alguna bendición, así como ocurrió en aquella generación. Ahora, hay un sadik que es Mashiach, el sadik emet, el sadik verdadero. Y por lo tanto, por Mashiach, nosotros gozamos de bendiciones espirituales extraordinarias, maravillosas sobre nuestras vidas. Hay un aspecto importante que la parashá nos narra, que tiene que ver mucho con este tema que estamos narrando, y que es una alusión a Mashiach, que está conectado con el tema anterior. La Torá se pregunta, o los sabios, mejor dicho, se preguntan, ¿por qué la Torá narró la muerte de Miriam después del mandamiento de la paradumá, que era el mandamiento de la purificación cuando una persona tenía contacto con un cadáver? ¿Ok? ¿Por qué la Torá narró la muerte de Miriam después del relato de la paradumá? Si según nuestros sabios, la paradumá tuvo en el segundo año de la salida de Egipto. Hashem entregó ese mandamiento de la paradumá en el segundo año de la salida de Egipto. Y la muerte de Miriam tuvo lugar en el año 40 después de la salida de Egipto, cuando Israel ya iba a entrar a la tierra prometida. Es decir, casi 40 años después fue dado el acontecimiento de la muerte de Miriam con respecto a la paradumá. Entonces, si hay 38 años de diferencia entre un acontecimiento y el otro, ¿por qué la Torá los yuxtapone? Preguntan los sabios. Y la respuesta de nuestro Jajamín es la siguiente. La Torá yuxtapone estos temas para enseñarnos de que la muerte de los sadiquín traen expiación a Israel. Extraordinario. Todo extraordinario. La muerte de los sadiquín trae expiación y purificación a Israel. El autor a la carta de los Hebreos, tomando esta figura, nos dice: Mashiach fue muerto a las afueras, porque allá era quemada la paradumá. Y por lo tanto, nos conecta a Mashiach, la muerte de Mashiach, como una fuente de expiación y purificación para el pueblo de Israel. De ahí la importancia de la figura de Mashiach ben Yosef, una figura que el judaísmo ha conocido, que el judaísmo ha estudiado, que muchísimas fuentes pudiéramos citar del Talmud y del Zohar y de muchísimas fuentes de la literatura hebrea que hablan de la importancia del Mashiach ben Yosef como el siervo sufriente del Eterno
para que a través de su muerte traiga expiación a Israel, como lo habló el profeta Isaías 53. Entonces, decir que Mashiach no puede morir, mire, permítame decirles algo. Ningún ser humano tiene inmortalidad. Y por lo tanto, para que un ser humano pueda ser investido de inmortalidad, primero tiene que sufrir la muerte. Por lo tanto, para que Mashiach ben David pueda ser inmortal, primero tiene que pasar por la muerte. Y por lo tanto, la visión nexarita es que Mashiach ben Yosef es el mismo que Mashiach ben David y tiene que sufrir y morir para traer expiación a Israel y a su vez poder sufrir la muerte para poder ser investido del don de la inmortalidad y poder reinar como Mashiach ben David. Así que es sumamente importante que usted, amigo, comprenda esto. Si alguien le viene a decir que el judaísmo no necesita de la muerte de alguien para poder expiar sus pecados, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? Si la literatura judía está llena de esto, pudiéramos citar un montón de textos de la literatura judía donde habla la muerte de los sadiquín como una manera de expiar los pecados de la Cajal de Israel. Y de hecho, el Midrash lo cita en esta parashá. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Si lo haces es porque no te gusta el tema de Jesús, está bien. Pero no vengas a decir una mentira, porque tú sabes muy bien que la literatura judía enseña que los sufrimientos y la muerte de los sadiquín traen expiaciones para Israel. Y para nosotros, Yeshua es un sádic. Y es el sádic emet. Y por lo tanto, su muerte es para expiación y purificación de Am Israel. Así de sencillo. Y es un concepto judío. No es un concepto pagano, ni cristiano, ni nada de esto. El cristianismo después tomó un personaje judío y lo transfiguró, lo cambió, lo convirtió en un ídolo, lo convirtió en una imagen de adoración, lo convirtió en un dios y lo mezcló con la filosofía y la mentalidad griega y romana, es otra cosa. Que el cristianismo quiso reinterpretar la vida de Yeshua y decir que Yeshua es un Dios hecho hombre, cosas que no tienen nada que ver con la mentalidad judía ni con lo que Yeshua hizo, ni que un Dios se hizo hombre para tomar una mujer y tener relaciones con ella y tener un hombre semidios, etcétera, etcétera. Eso es la mentalidad de los romanos, de los griegos, de los cristianos, pero no la mentalidad del judaísmo nexarita. El judaísmo nexarita entiende el rol de Mashiach como el rol que la Torah establece. Un sádic, el sádic emet, tomando sobre sí la responsabilidad de cargar por los pecados de Israel. Y como dijo el Cohen Agadol de los tiempos de Yeshua, es preferible que un hombre muera antes de que toda la nación perezca. Por lo tanto, lo que nosotros enseñamos lo hacemos desde el punto de vista del judaísmo. Ahora, si usted, amigo, si me llega a ver, esto va dirigido a mis amigos nexaritas, pero si alguien que no es nexarita logra ver esto, les digo, no enseñen, que el judaísmo no enseña que un sádic no sufre y muere. ¿Qué pasa con Isaac? ¿Y qué pasa con otros grandes sadiquín? Son puntos importantes que la parashá nos enseña para que nosotros establezcamos nuestra fe, fundamentemos nuestra fe y no dejemos que vengan otros y nos vengan a mover de esto. Porque lo que despertó nuestra Neshama
fue Yeshua, fue tu santo maestro, fueron sus enseñanzas, fue su vida, fue su obra. Gracias al Eterno que después conocimos a grandes Sadiquín, a Maimónides, Rashi, Nachman, grandes Sadiquín, pero no fueron ellos los que despertaron mi Neshama. No fueron ellos los que me hicieron redescubrir y regresar a la Torah. Fueron la enseñanza de mi Rabbi. Y eso siempre lo tengo presente. Bueno, finalmente hay un último punto que quisiera destacar de esta parashá, es que Hashem pelea por nosotros. Esta parashá nos habla de diferentes guerras que tuvo que hacer Israel. Y por lo tanto, una de las enseñanzas extraordinarias que tiene la parashá esta semana es que si Israel es obediente al Eterno, Hashem se encargará de todas las circunstancias contrarias que enfrenta Israel. Y por lo tanto, la clave del éxito en las situaciones difíciles de nuestras vidas radica en la obediencia al Eterno. Y por lo tanto, antes de cambiar las cosas en el plano físico de nuestras vidas, tenemos que cambiarlos en el plano espiritual. Por eso un antiguo rab dijo estas palabras: nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y también nos enseñó que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Por lo tanto, de allí podemos entender que para cambiar nuestra realidad física, tenemos que cambiarlo en lo espiritual. Y para cambiar nuestra realidad física, el arma más poderosa que tenemos es un arma espiritual, que es la Teshuvah. ¿Qué está ocurriendo en mi vida? ¿Cómo puedo cambiar yo las circunstancias que estoy enfrentando a diario? Un arma espiritual. Shubu elai, beshubu aleje. Vuélvete a mí, yo me volveré, y yo me volveré a ustedes. Para poder cambiar las adversidades que enfrentamos en esta vida, cambiemos nuestra realidad espiritual. Hagamos Teshuvah. Volvámonos a Hashem. Cuando Israel estaba bien con Hashem, Hashem entregaba a sus enemigos. Dice la parashá, el pueblo clamó al Eterno, dijo: entréganos a este pueblo y todas las cosas que tomemos de botín te lo entregaremos a ti. Y Hashem escuchó la voz de ellos y los entregó. Cambiemos nuestra situación, pero utilizando las armas espirituales. Y esas armas espirituales no son gritos ni cosas así. Es la Bikshubá. Es la Bikshubá, el arrepentimiento. Volvámonos a Hashem. Cambiamos nuestra circunstancia en el mundo espiritual. El tribunal celestial decretará cosas buenas para nosotros. Estos son algunos aspectos de la parashá. Sin duda alguna, habrá muchísimos temas más en esta parashá, pero solamente quería compartirles estos aspectos que quise este año descubrirlo. Entonces hay otro video que hemos subido del año pasado en la parashá, que también les pueden verlo para reforzar o para ampliar más el conocimiento de esta parashá. Y seguramente el año que viene tocaremos otro. ¿Ok? Pero ha sido un verdadero placer poder grabar esto para ustedes. Permita a Hashem que su bendición esté con nosotros y que pueda seguir abriendo nuestro entendimiento para las cosas extraordinarias que hay en esta parashá Juká, misterios ocultos que serán revelados a nuestras vidas. Shalom a todos.